Bienvenidos a Pino Suárez II, domicilio del diálogo, desde esta Galería de Presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un enorme placer recibir al gran escritor, poeta, ambientalista Homero Arigis, un hombre al que admiramos y al que nos honra mucho que nos dé estos minutos para el canal judicial. Estoy muy encantado de estar con ustedes. Gracias Homero, y estoy obligado a dar una breve semblanza, tratar de apretar, hacer un compendio de todas tus actividades. Poeta, narrador, periodista, diplomático y activista ambiental, ha publicado cerca de 40 libros de poesía y prosa. La especialidad, digamos, es la poesía. Muchos traducidos a cerca de 15 idiomas, Homero. Ganaste el premio Javier Villaurrutia en 1964, el mejor libro del año, con Mirándola a dormir. Doctor honoris causa por la Universidad de Indiana, agregado cultural de México en Holanda y embajador de México en Suiza, embajador ante la UNESCO, vamos a hablar también de esa etapa, sí. Y pues un gran defensor del medio ambiente. Has activado durante muchos años a la clase intelectual para tratar de revertir los efectos negativos de nuestra irresponsabilidad como seres humanos en el maltrato del medio ambiente, de las especies animales. Michoacano orgulloso y también orgulloso de tus orígenes griegos. Yo quisiera remontarme, Homero, justamente a esa parte de tu vida, cómo viene tu origen. Recuerdas mucho a tu padre, que vivió una etapa muy complicada y a quien le dedicas un libro muy importante que también vamos a comentar. Pero yo quisiera empezar por lo más elemental. ¿De dónde surge Homero Arigis? Bueno, fue la conjunción, yo lo llamo, soy hijo de dos mitologías, la griega y la mexicana. Mi padre era griego y luchó en la guerra greco-turca de 1919-1922. Los griegos perdieron la guerra, entonces se produjo un éxodo. Bueno, el ejército derrotado griego se fue a Esmirna, de donde venía mi padre, y luego cientos de miles de refugiados, la población civil, que buscaban una salida hacia el mar y se dirigieron a Esmirna. Pero los turcos cometieron uno de los primeros actos de genocidio del siglo XX, quemaron a todos los habitantes con la ciudad de Esmirna. Y mi padre salvó la vida saliendo por la isla de Samos, y precisamente la crónica de Esmirna en llamas, del libro, es unos apuntes que me dejó mi padre sobre esa experiencia espantosa que llaman los griegos la catástrofe del Asia Menor. Y son 4 días en que los griegos incendian la ciudad, hay un pánico y destruyen lo que se llamó la ciudad de la tolerancia. Esmirna era la gran ciudad civilizada, de comercio, de turismo del Asia Menor, hasta 1922. La población estaba compuesta de griegos, armenios, turcos, judíos y muchos europeos, alemanes, italianos, franceses, ingleses. Muchas de las calles hasta tenían nombres franceses. Rue Frank, la calle Franca, tenían teatros, cines, casas de ópera, centros deportivos. Era la ciudad levantina, orgullo del Medio Oriente, y fue destruida por Mustafa Kemal, que convirtió la ciudad de la tolerancia en un pueblucho homogéneo y sobre todo que fue un genocidio no solamente étnico, sino también religioso, porque exterminó la ciudad cristiana, que era por excelencia Esmirna. Creo que vale mucho la pena, iniciando la charla, hablar del libro que le dedicas a tu padre, Esmirna en llamas. Este es un libro que ya está a la venta y se lo dedicas, dices, a mi padre, Nicias Arigis Teólogos, superviviente de la catástrofe de Asia Menor, que resumías. De hecho, allí en la última página, en la contraportada, en la otra, está el retrato de él aquí, en esta parte. Aquí están, cuando él estaba en el ejército griego y en México. Con uniforme militar. Exactamente, y en México ya viejo él, en Contepec, Michoacán, con las manos llenas de higos. Y así se origina la historia, sobrevive a ese
a ese episodio tan triste de la historia de Grecia y llega a México, Homero. Llega se va de Esmirna, se va a Samos y ahí llega a Bruselas, donde vivió un hermano de él que se llamaba Cleómenes. Y la Nochebuena de 1925-26, en una plática que tiene de mesa a mesa con el hijo del cónsul de México en Bruselas, el hijo del cónsul le habla maravillas de México y al día siguiente, 1 de enero de 26, le dice a su familia: me voy a México. Y llegó en febrero saliendo de Amberes al puerto de Veracruz. Del puerto de Veracruz vino a la Ciudad de México y aquí conoce a mi madre en la catedral, aquí cerquita. Y es amor a primera vista, se casan y mi madre se lo lleva a vivir a Contepec, Michoacán, donde nací yo. Entonces mi padre vivió en Michoacán 60 años, casado con mi madre, y pues lejos de la guerra. Ahora tenemos otra, desgraciadamente en Michoacán de otro tipo, pero lejos de la violencia religiosa. Y para él, Contepec, Michoacán, fue una especie de paraíso. Era un pueblo muy bello, tipo paisaje de José María Velasco. No, y asimilas dos culturas muy profundas, con raíces fundamentales para la historia de la humanidad. La cultura griega es una permanente en la parte de tu formación y obviamente no lo robas, sino que lo heredas a toda ley. No, y son dos culturas, dos mitologías, dos tradiciones. La más fuerte del mundo americano, que es la mexicana, y una de las más grandes de Europa y de la humanidad, que es la griega. Entonces se conjuntan. Y yo pues sí, y además el mismo Homero, el Homero antiguo, varias ciudades se disputaban su nacimiento, el lugar de su nacimiento, entre ellas Esmirna, y Éfeso y Quíos. Entonces también Esmirna fue una ciudad muy importante para los cristianos primitivos. Por allá andaba San Pablo y luego San Juan se llevó a la Virgen María, después de la crucifixión, a vivir en una casita, supuestamente, porque no es comprobado, en la ciudad de Éfeso, que yo visité. Ahí estaba la casa de la Virgen María, que se la llevó San Juan. Entonces toda esa parte de la costa del mar Egeo ha sido fundamental para la historia de la antigüedad clásica y también para el cristianismo temprano. Bueno. ¿Cómo Homero Aridgis, además llevas el nombre del gran poeta, surge ese interés por escribir, por desarrollarte en el mundo de la literatura, de la poesía? ¿Cómo es el medio ambiente en el que te desarrollas en Michoacán? ¿Cómo surge la historia de Homero Aridgis en Michoacán? Bueno, el Contepec era un pueblo idílico, rodeado de cerros, de esos muy suaves, con un llano muy hermoso y un pueblo muy tranquilo, y que además era santuario de la mariposa monarca, el Cerro Altamirano. Entonces yo desde niño estaba acostumbrado a pasear por el cerro diario, era mi campo de juegos, y también subir al cerro en invierno para ver las mariposas monarcas. De manera que mi amor por la naturaleza se conformó en esos primeros años de mi infancia, y la mariposa monarca formó parte de mi memoria de niño. Yo no podía ser otra cosa que ambientalista, creciendo ante el espectáculo espléndido de las mariposas monarcas en Michoacán. El amor por la poesía y el desarrollo de la poesía en tu obra eres considerado uno de los mejores, y con un prestigio muy bien ganado. Eres un escritor prolífico y reflejas en tus textos gran parte de tu formación, de tu origen. ¿Eres más ambientalista que escritor, o uno refleja al otro, o los dos se complementan? Creo que soy poeta principalmente, y a través de la poesía celebro la naturaleza. Yo creo en la poesía de los animales, de los árboles, de los mares, de los ríos. Antes los llamaban dioses, a una montaña, el Cerro Quemado de los Huicholes, donde supuestamente ahí se creó el primer sol. Luego estamos Apolo, pues era el dios del sol, aquí Tonatiuh. Un poco todas las mitologías convergen a celebrar los astros
la maravilla que es la tierra, la madre tierra. Los griegos tenían varios nombres para la tierra, Gea y varios, Demeter, la diosa de la fertilidad. Entonces estamos rodeados de naturaleza en la mitología y en la cultura, sobre todo en la literatura temprana. Y desde luego había una enorme tradición de poetas en todo el mundo que han celebrado la naturaleza, las estaciones, la primavera, el otoño, el invierno, no solo en poesía, sino también en pintura, en arte. Y dentro de la naturaleza hay una fuente inagotable de inspiración Sí. para la poesía. Sí. Eres un gran defensor del medio ambiente. En 1985 fundaste el Grupo de los 100 y se te reconoce mucho, y a la fecha es así, que has convencido y has activado la conciencia de muchos intelectuales, de muchos escritores, pintores, escultores en México y en el mundo. Por ejemplo, Octavio Paz formó parte del Grupo de los 100, Rufino Tamayo, Gabriel García Márquez, Francisco Toledo, Elena Poniatowska, entre otros. Y mucho lo ha centrado también en la defensa de la mariposa monarca y de muchas otras causas en defensa del medio ambiente en México. ¿Cómo podría resumir esta obra en el aspecto ambientalista? Sé que el compendio donde lo pones gráficamente es este libro, sí, que se llama Noticias de la Tierra, que también ya está a la venta, sí, y que es muy reciente, donde reflejas, resumes en gran medida esta obra que te ha marcado mucho en la vida, Homero, como defensor del medio ambiente. Bueno, mira, yo en 1985 fundamos el Grupo de los 100. Fue un grupo que se dio una coyuntura histórica en la que desde el comienzo hubo 100 firmas, por eso se le llamó un Grupo de los 100. Yo mismo no le puse el Grupo de los 100 porque no hay nada peor que llamar a un grupo con un número. Desde entonces me han dicho, si se muere Tamayo, dice son 99, si se murió Octavio Paz, son 98, si se murió Leonora Carrington, son 97, se va restando y se van integrando. Entonces se van integrando los más jóvenes, pero no se puede estarle cambiando el número, quedó como el Grupo de los 100. Entonces fue un grupo muy ejemplar, porque a veces los franceses, los norteamericanos, los ingleses, hasta los alemanes me decían, nosotros no tenemos un Grupo de los 100, porque muchos de los intelectuales y artistas de esos países, aunque pueden tener preocupación ecológica, cultura ecológica, no están organizados, son voces aisladas y en general no expresan su activismo ecológico, más o menos. Entonces nosotros lo logramos hacer conjuntando escritores de muy diversa índole. En ese tiempo estaban gentes de izquierda, conservadores, que a veces entre ellos mismos no se llevaban bien, pero yo lograba juntarlos. García Márquez, Octavio Paz me decían, por tu causa ecológica firmo lo que quieras. En cosas políticas no me decían, eso cada uno tiene su posición política muy precisa, pero en ecología confiamos en ti. Entonces gocé de la credibilidad de firmas importantes, que de pronto le llamamos hasta Plácido Domingo, Rubén Blades, hasta Ernesto Sábato, Jean-Marie Leclerc, el Premio Nobel de Literatura francés. Que en ese entonces no era Premio Nobel. Todavía no, Chemoschini, todavía no era Premio Nobel, Günter Grass, todavía no era Premio Nobel, muchos de ellos, Tomás Transtromer, que fue hace un par de años Premio Nobel, todavía no era, todos firmaban por causas ecológicas. Entonces pudimos hacer casi un movimiento mundial que defendimos hasta el Amazonas. Llevamos nuestra causa a la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. Yo mismo con mi esposa recibimos el Premio del Milenio de manos de Gorbachev. Tuve la suerte de que Claudia Cardinale, la actriz, me felicitara porque se designó el Santuario de la Mariposa Monarca, Patrimonio Mundial de la Humanidad. Eso tuvo que ver con tu paso por la UNESCO en París. Exactamente, una de mis premisas, de mis propuestas en la UNESCO era lograr que se declarara Patrimonio Mundial de la Humanidad la reserva. Y debo decir, me siento orgulloso que a veces contravine un poquito la línea del gobierno en turno, porque no me apoyaba en eso. Y tuve yo que hacer un
cabildeo personal con los 21 embajadores que estaban en el Comité de Patrimonio para que votaran en favor de la reserva. Y de pronto yo, pues un poco descobijado por mi país, pues pude lograr que los embajadores, quizás por un acto de amistad conmigo, votaran en favor de que la mariposa monarca estuviera en la lista de Patrimonio Mundial. Entonces, son experiencias muy gratas porque desde que yo me fui de embajador de México ante la UNESCO, llevaba en la mira lograr que se declarara Patrimonio Mundial de la Humanidad, la reserva de la mariposa monarca, sobre todo para limitar la tala, la destrucción de los santuarios, que desgraciadamente continúa, ahora agravada por grupos de narcotráfico, taladores. Hay una descomposición terrible. Antes eran solo talamontes, ahora hay una mezcolanza. El crimen organizado se ha diversificado. Y luego hemos entrado en un aspecto que también socava los cimientos mismos de nuestro país, que es, además del crimen organizado, la anarquía criminal, lo que yo llamaría el crimen desorganizado, que también es un factor de desorden y de inestabilidad en México. ¿Cuál es el problema que tú ves como prioritario en el tema ambiental para nuestro país? Quizá ya lo has puesto sobre la mesa, que es esta combinación negativa de crimen organizado o desorganizado que termina también afectando un entorno social en sitios que tú has defendido férreamente. Pero sí te lo quiero preguntar, ¿cuál es el tema que más te preocupa sobre el medio ambiente en nuestro país y a nivel global? Yo creo que dos factores de destrucción son, primero, la falta de educación, no solo para el medio ambiente, sino para la vida nacional, la falta de educación. Y es nuestro gran abismo cultural que tenemos en México, la falta de educación. Eso es prioritario. Y de allí en esa falta de educación hay una vertiente que es la falta de educación ambiental, que no tenemos. El segundo es la cultura del abuso, que viene desde los políticos, los empresarios, clases sociales de todo nivel, porque tenemos en México, desgraciadamente, un impulso hacia el desorden y hacia la cultura del abuso. Quien ve un animal lo toma, quien ve un árbol lo quiere cortar. Entonces no hay el respeto hacia el patrimonio natural de México, de los mexicanos, sino lo consideran como propio. Así como muchas veces tenemos el robo espontáneo, también tenemos la depredación espontánea. Como se dice vulgarmente, la ocasión hace al ladrón, y así también la ocasión hace al depredador. Como sabe que no se le castiga, que puede haber impunidad, pues lo hace. Y ese es un poco, es lo que no podemos controlar. Básicamente luchamos contra causas concretas, por causas concretas, defensa de la ballena, de la mariposa, de la tortuga marina, de los bosques, del respeto de una barranca en el DF, del respeto de la fisonomía de una colonia, de un barrio. Entonces nos salen depredadores por todos lados. Y ese es el gran problema, la impunidad también en la depredación del medio ambiente, como existe la impunidad en el crimen organizado. Bueno, un medio ambiente sano es parte de la estructura de respeto a los derechos humanos básica, ¿no? Es también tener derecho a un medio ambiente que respete la naturaleza, es parte de los derechos más elementales de una persona. Recuerdo también un activismo profundo que tuviste. En el Valle de México no se hacían mediciones sobre los niveles de contaminación, los llamados IMECAS. Sí. Y me acuerdo que tu activismo logró que de alguna forma también se activaran ese tipo de alertas o de monitoreos que ahora son impensables no tener en esta ciudad en la que nos estamos ahogando, Homero. Bueno, mira, en 1985, en una reunión precisamente con Carlos Salinas de Gortari, cuando todavía no era presidente, sino era presidente Miguel de la Madrid, nos reunimos con Ramón Aguirre, que era el regente, Carlos Salinas todavía era regente, jefe de Carlos Salinas González era programación, el secretario de Medio Ambiente y todo. Y nosotros le propusimos, en una reunión que tuvimos con ellos, vinieron como 5 miembros del grupo de los 100, y les propusimos 9 medidas concretas. Una nueva ley del equilibrio ecológico, porque no había, reducción del plomo en la gasolina y del diésel
del azufre en el diésel, las mediciones todos los días, un día sin auto, sacar de la Ciudad de México la refinería de Azcapotzalco. Hay muchas medidas que se fueron implementando. Yo mismo me tocó recoger pájaros muertos en 1989, aquí en la Alameda. Me tocó ir a la CEDUE entonces a recoger los reportes de contaminación ambiental a la hora, no mañana ni pasado, sino a la hora, cuando había días sumamente contaminados. Me iba allí, me les aparecía, se los pedía, los analizábamos y los dábamos a conocer. Entonces hicimos una conciencia ecológica. Era el tiempo de las inversiones térmicas también, sí. Después del terremoto, la gente se empezó a concientizar mucho y una de las ciudades más contaminadas del mundo, logramos que también fuera una de las ciudades más concientizadas del mundo sobre contaminación ambiental, porque nos encontramos nosotros que en París, o en Roma, o en Madrid, o El Cairo, Estambul, Nueva Delhi, Sao Paulo, muchas ciudades muy contaminadas, o ciudades chinas, no había ningún registro de contaminación ambiental, ningún reporte. Y ahora están peor que nosotros. Exactamente. Que no es halagador decirlo. No es halagador, pero no hay la conciencia, no hubo en esas ciudades la conciencia ambiental que tuvimos nosotros gracias al Grupo de los 100. Y vemos, por ejemplo, en China, la población está asfixiándose por días terriblemente contaminados, casi la ciudad desaparece en una nube. Ni siquiera se ve. No se ve. Y así teníamos nosotros el Popo, el Iztaccíhuatl. Solamente nos damos cuenta que estaban allí porque se movía un poquito el Popo y ya estaban porque habían desaparecido el paisaje del Valle de México. Entonces yo pasé años recogiendo en persona los reportes de contaminación ambiental en la Ciudad de México y dándolos a conocer, creando una conciencia ecológica. Fui muy criticado, muy atacado, a veces estaba en listas negras de oposición, me acusaban de que yo había ahuyentado el turismo a la Ciudad de México, que yo había desprestigiado a la ciudad, me hacían cargos y muchas veces me bloqueaban mi obra literaria, digo, de una manera sistemática, me aislaron como escritor, pero para mí era muy importante una cruzada en favor del medio ambiente. Yo sabía que no era reconocido en la Ciudad de México, más bien atacado, y aún había intelectuales que no estaban en el grupo, que me atacaban, me saboteaban, me acusaban de ser apocalipsista, porque yo había escrito algunos libros como La leyenda de los soles, En quién piensas cuando haces el amor, en uno de los últimos, Los perros del fin del mundo, en que yo combinaba la destrucción del medio ambiente con lo que se llamaba un apocalipsis ecológico. Y el mismo Luis Buñuel, cuando leyó un libro mío que se llama El último Adán, me dijo que él quería hacer su testamento fílmico sobre el último Adán, porque coincidía con una cosa que yo decía allí: el apocalipsis será la obra del hombre y no de Dios. Nosotros estábamos haciendo nuestro apocalipsis y lo seguimos haciendo. Sin duda afectaste intereses y bueno, como diríamos, te pasaron las facturas en ese momento. Sí, y todavía me las pasan, ¿eh? Todavía tengo enemigos políticos y empresariales desde entonces que me ven como bestia negra y me bloquean en lo que pueden, por la espalda, porque nunca de frente, que aparece mi nombre por esto, por lo otro, siempre hay como viboritas que se meten para sabotearme. Has tenido mucho contacto con políticos. ¿Qué opinas de los políticos? ¿Hay buenos y malos o todos son iguales? ¿Cuál es tu experiencia particular sobre los políticos? Sé que en general no te gustan mucho. Sí, no, hay buenos, hay gente que tiene mucha conciencia ecológica, social, también democrática. Por eso mismo nuestro país ha avanzado, pero seguimos estando en el hoyo negro de la corrupción, que es el cáncer de México, la corrupción. Es lo que nos impide progresar, y lo vemos no solo en los pueblos pequeños, en los gobiernos de los estados, en los gabinetes. Esa corrupción es una piedra de molino en el cadáver o el cuerpo que es México. Y es lo que no hemos podido resolver, esa corrupción.
Y eso se refleja en el manejo del medio ambiente, el manejo de los erarios públicos, en el manejo de la educación, en todo nos afecta. Y eso es, pero hay gente determinada a que México se vuelva un país democrático, un país transparente, que tiene una conciencia de país, que tiene un proyecto de país, y eso es lo que yo confío, que toda esa gente que en todo el país, todas las clases sociales, hay gente que tiene conciencia de este país que es México y de su grandeza también, tiene su visión histórica de México. Eres un hombre vehemente y sin duda muy convencido de las causas que defiendes. Nos quedan 4 minutos, Homero, y yo quisiera hablar de una declaración que tuviste hace no mucho. Dices, México es un país mágico donde hay asesinados, pero no asesinos. Creo que sintetizas muy bien una realidad que lacera nuestro país. Todos los días lo vemos. Hay desaparecidos, asesinados, chicas secuestradas, violadas en diferentes niveles, y no hay asesinos, no hay responsables. Vemos cómo desaparece el erario en varios estados de la República y no hay culpables. Y mientras no haya transparencia, no solo el manejo de los fondos públicos, sino también el manejo de la justicia, que es una prioridad, no puede México avanzar. Yo tenía la esperanza, siempre la he tenido, que México avance hacia la democracia, pero no una democracia demagógica ni cosmética, sino verdadera. Pero, sin embargo, lo que nos impide es que estamos atorados en la cleptocracia. Y mientras no resolvamos el problema de la cleptocracia en el gobierno del país, en los gobiernos, pues vamos a estar atorados. ¿Las cosas han cambiado con el cambio de gobierno? Pues todavía no se ve, sinceramente no se ve. Es decir, cada cambio de gobierno quiero ser optimista. Como que se renueva la esperanza, a veces sin tener muchos elementos, ¿no? Sí, pero también se renuevan los vicios, los mismos obstáculos que tuvo el gobierno pasado, el anterior, los siguen teniendo los que entran. Entonces, como se dice, tenemos que tomar el toro por los cuernos, no solo el gobierno, sino la sociedad civil. Mientras la sociedad civil mexicana no se haga responsable de México, del país, vamos a estar atorados, porque no solamente va a ser resuelto por los gobiernos, hablo gobiernos de municipal, estatal, federal, sino debe ser resuelto por los mismos mexicanos, por nuestra sociedad civil, que digan, no queremos este tipo de país, queremos que nuestro país sea así. Hemos visto los movimientos en Brasil. Así es. Y que son... en Egipto otra vez. En Egipto otra vez. La respuesta contundente de la sociedad civil ante el gobierno, ¿no? Y esta es la ausencia nuestra, que no, no se muestra nuestra sociedad civil. Y a veces nuestra sociedad civil también se hace cómplice de los vicios de los gobiernos. Veremos un México que reaccione y que tome sus retos sin pensar en que los políticos estén para resolver los problemas de nuestro país. Yo creo que sí. Yo creo que se está gestando una nueva generación de mexicanos, sobre todo los jóvenes, que quieren un México diferente. Yo creo que en esos jóvenes que están protestando, que están criticando, que usan las redes sociales para comunicarse entre ellos, es donde viene la respuesta. Yo creo sobre todo, valorar quizá el disenso como una herramienta básica de la democracia, ¿no? Exactamente. Yo creo que sería una disensión sana, una crítica sana y organizaciones sanas. Yo no creo en la violencia, cambios por violencia, porque nos empeoramos, sino cambios a través de la democracia, pero también motivados por la sociedad civil. Homero, creo que están sentadas bases generales de plática, se nos agotó media hora, que sea la ocasión para que con frecuencia podamos platicar de los temas ambientales, de los temas de la realidad nacional o de la realidad global, y bueno, recomendar mucho, como nos hiciste favor de traer estos libros, Noticias de la Tierra y Esmira en Llamas,
Son libros distintos. Este es muy de corte de compendio sobre la lucha ambiental que has emprendido durante tu vida, y este habla mucho de tu origen y de un episodio crucial de la historia del país también del que tienes sangre, que es Grecia. Gracias. Gracias a ti, Homero. Gracias también a usted por estar con nosotros en el canal judicial. Lo invito a que siga en nuestra programación. Thank you.